Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros y hoy vamos a estar conversando de la educación, un tema súper interesante que además va a ser del deleite de todos y es que tenemos un invitado estrella como son los símbolos de su colegio. Tenemos al profesor Enrique Correa Trujillo, quien es docente y además abogado, con una amplia experiencia en este mundo educativo de Venezuela y específicamente en nuestro estado Carabobo. Él es fundador del Colegio La Fe, desde donde, por supuesto, impulsa un sistema educativo que trata la visión de Don Bosco. Y bajo ese postulado nosotros vamos a estar conversando con el profesor Correa sobre la educación, la relación casa-colegio, la importancia de sembrar valores en nuestros hijos, por supuesto las actividades extracurriculares, qué rol juegan en esta educación, y nos vamos a ir paseando por estos temas que van a ser bien interesantes para nuestra conversación de hoy. Bienvenido, profe Correa. Muchísimas gracias, Carely, María Ángel, muy agradecido por la invitación que me hacen a su tan famoso programa. Ay, gracias. Y un especial saludo para ti, Carely, porque fuiste mi exalumna. Así es. Y no solamente tú, sino tus hermanos, tu familia. Sí, señor. Muy cercana a mis afectos. Así es, mi profe querido, porque además fue un gran modelo como docente, esos docentes que marcan y que uno recuerda. Exigente, súper exigente, profesor de castellano, no por ende la comunicación se me da y la escritura, así que estamos muy contentos, profe, de tenerlo hoy con nosotros. Sí. Profe, actualmente, ya para entrar en materia, los colegios, se encuentran como toda la sociedad ante grandes desafíos. Y tenemos que tomar en cuenta que en los colegios están pues los niños, los jóvenes que son el futuro. ¿Cuál considera usted desde su gran experiencia, desde ese punto de vista además que está activo dentro de una institución, cuál considera usted que es el papel fundamental del colegio en la educación de los niños? Sin duda alguna, la educación es el mayor de los retos de un país. Y bien, considero que nosotros en los colegios debemos convertirnos en el mejor apoyo de la familia y no al revés, porque se piensa que nosotros estamos como encargados en primera instancia de la educación de los niños, y no es así. Se siembran los valores en la familia y nosotros los reforzamos, por supuesto. Claro. Y siempre he pensado que para la escogencia de un colegio, la familia debe pensar primeramente si ese colegio está en sintonía con lo que ellos han logrado en su hogar. Claro. Y presumimos que entre esos logros está el de sembrar los valores. Y precisamente en nuestro colegio hacemos mucho hincapié en los valores, para que la familia sienta que allí se va a continuar con ese trabajo. La parte académica, muy importante, por supuesto, pero hacemos mucho hincapié también en los valores cristianos, inspirados, por supuesto, como lo dijiste al principio, por la pedagogía salesiana que nos propuso nuestro santo patrono San Juan Bosco, que es el sistema preventivo. Y el sistema preventivo tiene muchas bondades. Cuéntenos un poco en qué consiste ese sistema preventivo, de qué se trata. Mira, tiene, además de ser un sistema en la educación bien validado ya, porque estamos hablando de un Don Bosco que murió en 1888 y que fundó una congregación dedicada a la educación. Gracias a Dios yo me formé con ellos. Y el sistema preventivo, además de estar, como les dije, bien validado, es un sistema que entre los muchos beneficios que presenta está el hecho de crear en la institución una sensación de familia, una comunidad familiar, en donde los docentes debemos convertirnos en los padres de esos muchachos, y si eres más joven, en el hermano mayor, ese que aconseja, ese que guía, ese que llama y da oportunidades, no ese docente que sancione,
aunque algunas veces, por supuesto, la sanción debe llegar porque no estamos hablando de impunidad. Pero antes de llegar a las sanciones, dar las oportunidades de que el alumno rectifique, porque como adolescente que es, muchas veces es irreverente, irresponsable, inmaduro, y cometen errores, pero entonces debemos estar nosotros allí, como su segunda familia, pensando pues en que debemos darle esa mano, ese afecto, entender ese afecto, extender, perdón, ese afecto de familia para que se sienta bien. Profe, en el colegio. Y escuchándolo ahí, nos ha dicho ya dos cosas súper relevantes. Uno, la familia es la responsable de la educación de los hijos y el colegio coadyuva en alcanzar esa meta y ese objetivo. Y dos, el sistema preventivo, que en su caso es el que le ha resultado y que ya nos ha explicado que está probado en el tiempo, pasa por educar con amor, con cariño, pero con prevención. ¿Cómo se evidencia la prevención? O sea, ¿dónde hay que estar para prevenir las cosas? Bien, uno de las enseñanzas y exigencias, digámoslo así, que le hacemos nosotros a nuestros docentes es que estén siempre presentes. En las horas de recreo, nosotros no queremos un docente metido en la sala de profesores, sino en el patio, que compartiendo. No niños, solos, jóvenes sin vigilancia. Decía don Bosco, ponerlos en la imposibilidad de faltar. Eso está excelente. Eso es importante, porque mira, la sola presencia de un docente en determinadas áreas de recreo hace que si el muchacho le provoca hacer alguna travesura indebida, porque travesuras van a hacer y no las permitimos, por supuesto, se vaya a frenar, ¿verdad? Porque tiene allí a ese señor que él quiere porque es como su segundo papá o su segundo hermano mayor. Y siempre decía don Bosco que te quieran no porque te tengan miedo, sino precisamente porque te tienen afecto. Claro. Y entonces no cometen las faltas. Qué gran reto. No, sí, además, los valores no pasan de moda. No importa lo que esté pasando en la sociedad, porque las sociedades cambian. Las sociedades avanzan y adquieren costumbres distintas, incluso a la de las generaciones cuando nosotros nos formamos. Pero los valores no pasan de moda. Nunca. Entonces, hay ese tipo de educación preventiva y formando a los docentes, pues hace que los valores se vayan, las acciones se refuercen. Sobre todo, y le quería preguntar, ¿cómo se hace para que un docente entienda que la prevención es importante? Sí, bueno, eso es un trabajo previo. Nosotros al inicio de cada año escolar tenemos la gran suerte de que en nuestro colegio no hay mucha movilización de docentes. Y tenemos inclusive docentes que tienen los años que tiene el colegio. Claro. Los años que tiene el colegio. ¿Cuántos años tiene el colegio? 33, si Dios quiere, en octubre vamos a cumplir. 33 años. Bien. Trabajando en un centro educativo dice mucho del cariño que se forma en esa familia docente. Así es. Pero entonces el docente que se incorpora, nosotros tenemos la primera actividad que hacemos al inicio del año escolar en algo que llamamos nosotros la convivencia docente, es leerle nuestra misión, nuestra visión, y hablarle del sistema preventivo, además de los otros tópicos, para alinearnos todos en un cronograma de actividades de todo un año escolar. Pero ellos reciben eso. Y por supuesto, yo considero que también una de las cosas que más ve un docente y capta y lo hace suyo es el ejemplo. Quienes estamos ya metidos dentro de esta metodología del sistema preventivo, sin duda algunos somos un ejemplo para los que llegan. Claro. Y cuando por supuesto alguno se va hacia el sistema represivo y al maltrato, inmediatamente es llamado para que en privado, nunca en público, hacerle las observaciones adecuadas. ¿Y cómo se alinea en ese sentido? ¿Cómo se alinean a las familias? Usted decía al principio, a los colegios deben llegar familias que estén en sintonía con lo que ahí sucede. Eso es importante. Y mira, cuando eso sucede, no hay mayores problemas. Claro. No hay mayores problemas porque ellos se sienten satisfechos que ven un colegio en donde los valores son tomados muy en cuenta. Fíjate que nuestro emblema
tiene 5 estrellas. Nosotros son muchos más los valores. Pero hacemos hincapié en eso porque fíjate que el primero es conocimiento y precisamente estamos allí para cubrir la parte académica y que nuestro egresado salga bien preparado a la universidad. En segundo lugar es la disciplina. Una persona que no es disciplinada no logra nada en la vida. Junto con la honestidad, luego la responsabilidad y algo que a mi modo de ver lo aprendí de los padres salesianos y en eso hacemos mucho hincapié, que es la sensibilidad social. Sentir tuyo el dolor de los demás, pues, los problemas de los demás, muy especialmente los problemas de Venezuela. Por eso es que no estamos de acuerdo con educar para que sean extranjeros. Exacto. Eso es muy triste, ¿verdad? Educar para que vayan a servir a otro país. Y qué triste es cuando uno ve que un alumno tiene como meta principal graduarse de bachiller para irse y no volver. Y tenemos que luchar para erradicar del hogar y del colegio esa sensación de desapego de amor al país. Wow, profe, qué espectacular esto que nos está diciendo y cuánto le va a servir a todas las personas que nos están escuchando. La importancia de que hay un compromiso en la educación en Venezuela. Claro. Hay un compromiso y que queremos que este talento que se forma en este país contribuya a sacar adelante y a engrandecer nuestra tierra. De verdad que eso Carely, me y el encanta. que se va, como no, que se prepare muy bien, pero que Vuelva. tenga de volver, Que tenga porque las aquí ganas. necesitamos a los más preparados, a los más formados, a los profesionales más eficientes, y eso los estamos formando nosotros en nuestros colegios. Claro, y además En eso el- que nos acaba de decir, ve, termina una carrera universitaria, gradúate con honores y luego tener esa necesidad, esas ganas de volver. Sabemos que hay unas situaciones difíciles o lo que sea, pero que esté en nuestra esencia y nuestro ser, querer contribuir con nuestra patria, con ese arraigo que nos decía ahorita. Y nos hablaba de los valores, en este caso el Colegio de la Fe que tiene estas 5 estrellas, pero los colegios normalmente se inspiran en valores, cualquiera de ellos, y tiene unos principios que los guían. Cuando un papá o una mamá va a escoger ese colegio para sus hijos, y usted nos decía, el trabajo es mucho más fácil cuando coincides lo que tú quieres para tus hijos Así con es. lo que este colegio te ofrece. Así es. ¿Cómo un papá sabe? O sea, ¿qué debe preguntar un papá a un colegio para entender cuáles son los principios y los valores que ese colegio tiene para ofrecerle? Bien, en nuestro colegio, toda familia que introduce la solicitud de cupo tiene previamente una entrevista con autoridades del colegio en donde le explicamos estas cosas, ¿verdad? Y hacemos hincapié, sobre todo le decimos, aunque no está cerrada las puertas a quienes no son de nuestra religión católica, Claro. pero le hablamos también de nuestros santos patronos. Y sus principios cristianos. Sí, la Virgen María Auxiliadora, San Juan Bosco, Santa Rita de Casia. Y ellos saben que durante el año escolar hay muchas manifestaciones católicas en nuestro colegio, la misa del Día de la Madre, la misa de Don Bosco, la misa de María Auxiliadora, la misa de graduación. Tenemos, por ejemplo, acabamos en el mes de mayo y los papás cuando pasan por allí les agrada mucho eso. A las 12 del mediodía en el Colegio de la Fe se reza el Ángelus. ¿Saben lo que es el Sí, Ángelus? claro, ¿No? la oración a la Sí, Virgen. a la Virgen. A las 12 del mediodía en el patio Todo el central, colegio. en el patio central están los muchachos reunidos y le rezamos. O sea, ¿qué profe? Y eso, mira, la familia lo valora mucho, esa parte espiritual lo valora mucho, porque sin duda alguna la fe en Dios es una guía, es una... Una Así guía. es. Quisiera rescatar algo súper valioso. Papás, infórmense. ¿Qué ventajas, beneficios, principios ofrece el colegio para que además los aprovechen? Porque muchas veces los papás no saben, no se inmiscuyen en las actividades formativas, pero de repente hagan ese ejercicio. Cada uno de los que nos está escuchando, oye, yo no estoy tan clara qué ofrece mi colegio, dónde están estos valores que lo inspiran, dónde está, averígüenlo.
búsquenlo, y los papás que están empezando a pensarse a sus hijos dónde llevarlos, hagan este ejercicio como uno evalúa la casa donde va a vivir, Sin la duda. urbanización, dónde va a estar, en qué trabajo va a entrar. Así también debería evaluarse Es el que tu colegio. hijo está aproximadamente 8 horas en manos de nosotros. Yo siempre, o acostumbro en algunas oportunidades, darle a los alumnos el mensaje de que sean extraordinarios. El extraordinario es el que da ese extra, que no es lo que solamente se espera de él, sino da ese extra que lo convierte en extraordinario. Y así mismo deben ser las instituciones educativas. No nos podemos solamente complacer con cumplir con la malla curricular que exige el Ministerio de Educación, sino que el representante vea que en el colegio, además de lo que estrictamente pide el Ministerio de Educación como requisito para graduarse en un futuro de bachiller, programas especiales que den ese sabor a que mi hijo está aprendiendo un poco más. ¿Qué tipo de programas deben complementar la formación académica? Nosotros, además de la cátedra de valores, hacemos mucho hincapié, por supuesto, en la enseñanza del inglés, para que el muchacho, después de su estadía en el colegio, salga con la suficiente preparación para que, si se va para el exterior, aclarando de que no estamos formando extranjeros, Para que se vayan. sino estamos formando ciudadanos venezolanos, para que ojalá le quieran tanto a nuestro país que quieran regresar. Pero el inglés es indispensable. Sí, para una trabajar buena hoy en formación. día es importante. Por supuesto, tenemos la cátedra de robótica, tenemos la cátedra de informática, profundizando mucho en esto. Tenemos también unos concursos académicos en el año, que son un extra. El concurso de léxico y ortografía pone a los muchachos a demostrar en ese concurso sus conocimientos acerca de la escritura perfecta a nivel ortográfico, y luego decir el significado de las palabras, y se llevan un cúmulo de palabras que yo llamo domingueras, eso que no son de uso diario, sino Claro. eso es importantísimo. Tenemos también el concurso de cultura general. Ahí se tocan aspectos deportivos, aspectos históricos, aspectos científicos, y hacemos un poquito de todo. sí, un concurso de eso. Está el festival de poesía y de canto y poesía. También hacemos mucho hincapié en el programa musical. Tenemos un conjunto de gaitas que nos representó muy bien en el último Fígaro. Y por supuesto también el aspecto deportivo, los diferentes deportes que en las tardes se dan en lo que llamamos nosotros tardes deportivas, ¿no? No sé si se me ha escapado alguno. Pero lo importante, profe, de todo esto, ¿qué refuerzan este tipo de actividades en los individuos, en los jóvenes, en los niños, desde maternal hasta el 5º año? ¿Qué refuerzan en ellos recibir, además del componente académico, este tipo de actividades? ¿A qué los expone y qué los hace ser? ¿Cómo son ¿Qué mejores despierta personas? en ellos? Exacto. Sí. Porque eso obedece a una educación integral que no debe circunscribirse solamente en lo académico. No. Y tú te pones a ver, haz memoria. Cuando alguien te pregunta por tu colegio, ¿tú te acuerdas de más de las clases o de los los actos culturales, Sí. el festival, Los juegos deportivos? Los juegos deportivos. Sí. Fíjate que en la mente de los muchachos eso es lo que los hace sentir más pertenencia al colegio, ese sentido de pertenencia. Es importante para que en verdad vayan al colegio, deseosos de estar allí, y que no sea para ellos un fastidio sentado en un pupitre todas las horas sin ningún tipo de actividades especiales. Esas actividades especiales para nosotros son indispensables. Inolvidable. Profe, y escuchando obviamente la razón de ser de las instituciones son los jóvenes, son los niños en sus diferentes etapas. Pero yo quisiera que tocáramos el tema de los docentes, porque el docente venezolano, claro, si hace todo esto, puede exponer en su máxima expresión todo lo que ha estudiado y esa vocación de formar a otro ser humano, ¿ok? ¿Qué debe tener una institución para que el docente se sienta que está haciendo algo, que está ejerciendo, además, para que las nuevas generaciones quieran estudiar educación? Eso ya veo yo. Sí. Eso,
tristemente vemos que en las escuelas de educación de las universidades públicas y privadas se está dando el triste fenómeno de que no quieren estudiar educación. Y es una carrera tan hermosa. Sí. Y muchas veces es por el aspecto económico. Económico. Nosotros, no obstante, en el colegio, el 70%, bueno, y mi gerente general me puede corregir en ese sentido, pero nuestra estructura de costo, lo que más absorbe dinero, digámoslo así, de lo que recibimos, es precisamente los sueldos de los profesores, para que se sientan bien motivados. Usted acaba de decir algo tan importante. Un docente Motivado. Eso hace la diferencia. Mire, yo he conocido docentes que quizás no ganan bien, pero cómo aman su carrera. Su trabajo y se dedican con un amor. Digno de admiración. Digno de admiración. Profe, y no quiero perder esta oportunidad que nos está hablando de eso. Si alguien que nos está escuchando dice, yo siempre me gustó la docencia, pero es que esa carrera no, o sea, no la veo, no da dinero, no voy a poder ni siquiera cubrir mis necesidades básicas. ¿Qué le pudiera decir usted a esa persona? ¿Por qué sigue siendo una opción ser docente? Ahí necesariamente tenemos que ir a la parte vocacional, a la parte personal de cada quien que quiera servir, aunque no obtenga los beneficios económicos necesarios. Y hay gente que tiene esa gran virtud. ¿Cuáles serían esas características que usted ve y tiene tantos años de experiencia docente, que ve en ese individuo y dice, es que este es un docente nato? ¿Qué tiene un docente nato? ¿Cómo hace? ¿Cuáles son esas características que usted ve? Compartir lo que sabe. Mucha gente es muy egoísta con lo que sabe, ¿no? El deseo de compartir con los demás lo que tú aprendiste o lo que tú sabes. Por supuesto también ese deseo de convertirse para el alumno, que insistimos tanto en nuestro colegio, convertirse para el alumno en un guía, en un hermano mayor, en un padre. Y eso motiva, por supuesto. Mira, yo tengo personas en el colegio que yo tanto admiro. Una nenica, yo no sé si tú has conocido a Nenica. Tiene los mismos años del colegio, pero antes de eso conmigo estuvo en el colegio anterior donde yo fui director. Y esa mujer es la primera que llega con sus casi 80 años, y perdona Nenica si es más o menos, es la primera que llega al colegio, ella es la que abre el colegio. Claro. Y tú la ves allí entregada a esa misión. Y para los niños de primaria, para los maestros de primaria, es un ejemplo. Claro. Y ella siente satisfacción con eso y nunca dejará de ser docente. Y profe, hemos hablado ahorita de los docentes, pero también otro elemento fundamental, hablamos por supuesto al principio de los niños, que son quien ocupa el trabajo docente, pero la familia, esa formación más allá, el entender que el colegio no se quede solo como que recibo a los niños, hago lo que puedo hacer, sino entender qué cosas están pasando en la familia y cómo ayudarlas. ¿Cómo hacen parte? ¿Cómo se suman las familias al colegio? Yo siempre he utilizado un símil. La labor educativa en un colegio no debe ser como el mecánico que repara tu motor, ¿verdad? Que tú lo dejas allí y no te ensucias las manos. Meta la mano también usted y ayúdenos a resolver el problema que tiene el muchacho. Y también que el representante sepa que en el colegio queremos también colaborar con ellos, y para eso tenemos nuestra coordinación de psicopedagogía, de psicología, de orientación, para aquellos padres que vienen a pedir ayuda en ese sentido, ¿no? Ninguno de nosotros nació aprendiendo a ser papá. Claro. Y bueno, esa ayuda se la prestamos nosotros en el colegio. Siempre está a la orden el que un papá venga a pedir ese tipo de orientación. Y lo hacemos con el máximo de los gustos. Profe, como su experiencia docente, ¿qué diferencias hay entre un alumno
que recibe o que ustedes saben que tiene esa familia de respaldo, que se involucra en el colegio, que participa en la educación del hijo, y ese otro chico que de repente no tiene esta misma suerte y a lo mejor tiene una familia disfuncional o una familia fracturada o donde está pasando por distintos problemas familiares? Hay una diferencia en la vida ordinaria de ese chico dentro de la institución académica. Totalmente, sobre todo en lo emocional, porque es en el seno de la familia donde se refuerzan esos vínculos emocionales. Cuando él no recibe amor en su casa, sino desatención, indiferencia y demás, eso uno lo capta inmediatamente en el colegio y debe ser trabajo nuestro. Le iba a preguntar cuál es el papel una vez que se capta, porque yo me imagino, Sí. claro, pasan tanto tiempo en el colegio que el docente tiene que darse cuenta. ¿Y qué hace la institución en ese caso, al menos la que usted lleva? Sí, ¿no? Al detectar algún tipo de situaciones como esa, por supuesto se remite al Departamento de Orientación, de Psicología, de Psicopedagogía, para nosotros darle el apoyo ¿Ha correspondiente visto un a ese aumento en los últimos tiempos en este caso? Porque, bueno, las sociedades han cambiado mucho, sobre todo después de ese confinamiento que nos tuvo tanto tiempo, casi que todo un año escolar y parte del otro. Y pues casi, yo creo que un año escolar completo fue vía online. Y online, ¿no? Pero nos sirvió de mucho porque... Eso iba a decir, tiene O ventajas, sea, tiene ventajas y desventajas, al sí. menos las desventajas a nivel emocional en ese relacionamiento de los jóvenes. Ese alumno que uno lo vislumbra rápidamente, uno lamenta, y hay un dicho que no me gusta decirlo, pero bueno, hay que educar a pesar de la familia. Es verdad. A pesar de la familia. Porque, por ejemplo, el fenómeno del bullying, uno tristemente ve que el peor ejemplo del bullying lo ve uno en casa. Una mamá que se refiere a la maestra del hijo de manera despectiva. Claro. Ese tipo de cosas. Y para el muchacho, su mamá, su papá es su principal modelo, ejemplo, claro. su modelo, ¿no? Entonces, situaciones como esa, lamentablemente la vemos con mucha con frecuencia. cierta. Hemos ido paseándonos durante todo este episodio por cómo el colegio es un ente omnipresente en esa formación, porque el espíritu que nos comentaba el profesor Correa de salesiano, estar alerta, estar atento, ver dónde están los detalles, qué está pasando con mis docentes, qué está pasando con mis muchachos, qué está pasando con mi personal que ejerce las labores administrativas, y eso nos lleva a preguntarle, profe, ¿cómo un papá, o sea, qué cosas puede hacer dentro del colegio? ¿Tiene espacios para participar? ¿Puede ser coordinador de algo? ¿Los invitan ustedes? ¿O cómo el papá se involucra más allá de nada más estar y decir, bueno, este es mi hijo, cuéntenme cómo va? Siempre hemos dicho que nuestro colegio es un colegio de puertas abiertas. Hay colegios en donde el papá llega y el interior del colegio es clausura. No lo conoce, claro. Clausura total. Nuestros papás, tú los ves que en ciertos momentos del día pueden pasar al patio, pueden compartir con sus niños el almuerzo allí cerquita de la cantina escolar, están presentes en los juegos intercursos, todo eso con sus bondades Y sus dificultades. y sus dificultades, porque vuelvo a insistir, conseguimos que algunos papás entonces en una competencia deportiva se ponen a pelear De tú a entre tú, ellos. hasta con el árbitro. Sí. Y No, a veces no. los niñitos No ¿qué entienden pasa qué está ahí? pasando. Sí, Sí. claro, todos quieren ganar Por supuesto. y siempre hay y se premia al ganador, pero no ese es el objetivo principal. Esa competencia sana muchas veces se obstaculiza por algunos malos ejemplos, ¿no? Claro. Pero de todas maneras seguimos pensando que no podemos convertirnos en un colegio cerrado a las familias, que me imagino que el papá, la mamá, siempre desea conocer qué hay dentro del colegio, cómo se desenvuelve su muchacho. Lógicamente, sí, siempre pidiéndole la prudencia en ese Claro, sentido, ¿no? claro. Y el respeto a los docentes y demás. Profe, y Pero no es fácil lograr eso. escuchándolo,
quería hacerle esta pregunta. Con tantos años de experiencia en la docencia, pasando por distintos colegios, en la universidad, ¿hay alguna diferencia de la que se habla abiertamente hoy en día? Como que la pareja papá-mamá es más participativa en la formación del hijo. Parece, por ejemplo, Hoy día, en generaciones hoy día. anteriores, los papás eran menos, la mamá del colegio. El papá está más allá, que si es otro proveedor. Hoy en día lo ha visto en el colegio que estas familias jóvenes de, no Se sé, involucran más. preescolar, primaria, de repente están más los papás ávidos de qué está pasando, yo quiero participar, yo quiero saber cómo va mi hijo, quiero ser parte. ¿Eso sí sucede hoy en día? Los hay, pero no es que sea algo generalizado. Okay. No es algo generalizado, pero los hay. Los hay y son papás muy colaboradores, muy colaboradores. ¿Y hay diferencia en los chicos? Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Totalmente. O sea, que eso es una práctica de que deberíamos tratar que de verdad se impusiera, o sea, socialmente. Que papá y mamá entendieran que el proceso educativo, el trato con el colegio y el saber cómo va tu hijo académicamente, en qué deportes es bueno, si canta bien y forma parte del grupo. El hecho de que papás estén involucrados en eso mejora que confianza en los hijos, seguridad, ¿qué les da? Yo cada vez que hay un acto en el colegio y veo a los papás participando, aplaudiendo a su muchacho, apoyando a su muchacho, yo en mis palabras de inicio o de conclusión del acto yo los felicito, porque es la manera de que el niño vea que su papá, estando allí presente, está pendiente de ellos y comparte esos momentos de alegría en donde él brilla de alguna manera, sea en el campo jugando o sea en el escenario cantando o recitando una poesía o actuando. Y la presencia de ellos allí, ustedes ven los ojitos de los hijos buscando a ver si está papá o está mamá. Claro. Yo incentivo desde aquí a todos los papás que hagan y yo digo no es el esfuerzo, sino se den el gusto de venir al colegio en esos momentos de compartir con sus hijos. Eso Claro. es muy importante para ellos. Profe, las instituciones tienen adentro un ecosistema escolar, en donde están los papás, los docentes, los directivos, los que hacen vida dentro de esas instituciones. Y bueno, en los últimos tiempos la tecnología es un elemento diferenciador dentro de ese ecosistema. Si hablamos de robótica, quizás años atrás eso no era una electiva, eso no estaba presente. Hoy en día está en muchos colegios y es una manera de expandir esa mente. Pero si hablamos de esa tecnología un poco adictiva, El riesgo como de las el pantallas. riesgo. Hablemos riesgo. un poco de ese elemento que desde hace unos años Que puede está jugar presente. a favor o en contra. Exacto. ¿Cómo lo visualizas? manejan? Pienso que nunca una pantalla va a suplir a un docente. La presencia del docente es importantísima. No obstante, si nosotros concebimos la pantalla como un medio que va a colaborar para una enseñanza más eficaz, bienvenido sea. Pero el permitir que las pantallas te saque al muchacho de concentración, de atención, que sea también un medio para desviarlo muchas veces en ciertos asuntos, eso es bien lamentable. Y por lo tanto, hay sus medidas de control que son necesarias, al extremo de que se presume que pronto puede venir una determinación del Ministerio de Educación prohibiendo que los muchachos lleven Entren con los celulares. Sí. Porque se ha ido desbordando. Totalmente. Entonces hay que recoger. Y ahorita... Y entonces ya no hay el compartir con sus Social, compañeros. En los recreos. el por recreo, Claro. todos sentaditos en su hora de recreo. En su cada uno- mundo. En su mundo, sumidos allí a la pantalla. Pero no obstante, nosotros, por ejemplo, una de las medidas que tenemos es que para el momento del recreo no se llevan los celulares. Y además que esa es la edad de compartir, donde socializas, donde aprendes a desavenencias, cómo las manejas, si te molestas, si no, si El compartes. relacionamiento. ¿Qué tan clave son esos ratos de esparcimiento en el colegio? Importantísimo. Sobre todo fuera del aula, uno de los eventos que más esperan los muchachos en el año son los juegos intercursos. Claro.
en esas competencias deportivas, ¿no? Claro, que tiene una las duración larga, ¿no? Sí, son 3 semanas. Claro, una semana para primaria, una semana para secundaria y la última siempre es para preescolar. Ellos esperan con muchas ansias eso, la inauguración de esos juegos y luego la semana deportiva, que a propósito no se reducen ni se circunscriben solo al deporte, sino que como tenemos un número de canchas determinadas, no todos los salones pueden a la misma hora tener competencia. Entonces, cuando los que están en juego están en las canchas, los demás están en aula. Clase, claro. Así que no se pierde la Ah, mañana. les iba a No se preguntar, invierte, no todos porque están- nunca es perder. Claro. No se invierte toda la mañana en puro deporte, sino que en exacto. esa semana también Es hay complementar. actividad Qué bien, académica. qué bien. Profe, el tema de la inclusión en la educación, ¿cómo se maneja? O cómo se debería manejar. Ah, Sí, o nosotros bueno, ¿cómo la manejan ustedes? no tenemos la experiencia de tener casos de inclusión en el colegio. A mí me preocupa mucho algo. En preescolar y en primaria, dado que hay un docente al frente, más pendiente del niño de inclusión, todo se nos complica cuando pasan a secundaria, que son 11 docentes. Y usted como profesor de castellano está aquí en primer año, pero luego va para tercer año y luego va para quinto y luego va... Entonces esa atención particularizada, esa especial atención que estos niños de inclusión requieren, se nos hace bien cuesta arriba. Claro. Cuesta arriba. Claro. Y bueno, en ciertos y determinados casos hemos tenido que exigirle a la familia un acompañante, un tutor. Sí. Eso se entiende, profe, que se plantea la familia porque al final ¿en quién se piensa? En el beneficio del niño, del joven que está ahí. Y efectivamente hay unos beneficios de la inclusión en cuanto a preparación personal de ese niño, pero también de interacción social. Y a veces pasa que nutre más, o sea, todavía hace mucho bien a los otros compartir ese salón con esa persona que tenga alguna necesidad específica. Ahí hay que aplicar una de nuestras 5 estrellas, la sensibilidad social. Exacto. Tener la debida paciencia, el debido entender a ese muchacho que muchas veces no aprende a la misma velocidad que los Y además demás. no tienen el mismo grado de dificultad. Quizás el que está más avanzado en dificultad, yo creo que lo lleve mejor. Porque el que tiene menos Muy poca, exacto. y no puede sentir que en algún momento no llega como el resto de su grupo, sobre todo, como usted lo dice, cuando llega a esa edad, además hay cambios físicos. Sí. Y cambios, o sea, el desarrollo normal de un joven que está en la preadolescencia, Sí. adolescencia, En la se le pubertad. suma a Sí. esta formación. Pero y ese trato, o sea, y esa sensibilidad social que se genera y esa camaradería y ese es mi amigo, es mi amiga, eso enriquece al resto de Mucho, los mucho. chicos también. Así es, eso es una gran verdad y es una oportunidad de crecimiento personal para el resto de los alumnos, ¿no? Profe, y tratando de abarcar un poco, como estamos en nuestro último bloque, como todas las áreas, ese rol social del colegio, algunas actividades de apoyo a la comunidad, voluntariado de algo, servicio, hoy en día están regidas por Ministerio de Educación y Horas hay que hacer horas de comunitarias. servicio comunitario, Sí. pero cómo el colegio también le habla a sus chicos o cómo debe una institución educativa crear esa necesidad en los muchachos de no solo estas 4 paredes, sino qué haces para tu sociedad. Nosotros sobre todo hacemos hincapié en las 3 promociones, en la promoción de preescolar que va de tercer nivel para primer grado, en la de sexto que pasa a la educación media y a los de quinto año. Ellos todos los años realizan una labor de apoyo y en ese orden de ideas nosotros tenemos como institución privilegiada, digámoslo así, o primaria, la Casa Don Bosco, que son vecinos nuestros, pues. Entonces, esas 3 promociones siempre están pendientes para que entre sus últimas actividades del año escolar, antes de su promoción o graduación, hacer una obra social con los niños de la Casa Don Bosco. Tenemos también, con la misma Casa Don Bosco, el día de la alimentación. En lugar de que los niños vengan con su merienda y se reúnen en determinado espacio del colegio
a comerse ese especial desayuno. Nosotros invitamos a las niñas de la Casa Don Bosco a que vengan a desayunar con los nuestros. Y nuestros muchachos le preparan el desayuno, esto es, le traen el desayuno y comparten. Y después de ese compartir, que se hace aproximadamente como a las 9 de la mañana, posteriormente hay una sobremesa en donde los niños de la Casa Don Bosco cantan o tocan, y nosotros también en honor a ellos pasamos ahí una hora bien agradable de sobremesa y después competencias deportivas. Profe, estamos ya cerrando el espacio, pero queríamos escuchar de usted cómo visualiza el futuro de la educación venezolana. Por supuesto, sabemos que hay dificultades, pero en positivo, mi profe, para cerrar. Sí, porque tiene tantos años en este mundo que sabemos que tiene preceptos bien claros, al menos de cómo debería ser. Sí. Lamentablemente, si no cambian las cosas, por supuesto. La educación pública abarca un altísimo porcentaje de los niños venezolanos en edad escolar. Y somos los colegios privados los que tenemos la gran labor de preparar al venezolano al futuro ciudadano. Porque lamentablemente a nivel de la educación pública no veo muchas esperanzas. Claro, hay carencias. Hay muchas carencias. Y eso aumenta más el compromiso de nosotros, los colegios privados. Claro. Los colegios privados. Por eso es que yo les decía anteriormente que es lamentable ver que nuestros jóvenes que se preparan de una manera tan especial y tan privilegiada tengan como meta el irse del país. Claro, claro. Eso es muy lamentable, porque Venezuela está necesitando a su mejor gente. Claro. A los más preparados, y esos más preparados salen de los colegios privados. Sí, así que ahí está el reto de la educación es prepararnos, entender que el futuro está aquí, porque a veces decimos, bueno, cuando venga, no, el futuro se hace todos los días y nos debemos preparar para ello. Queremos agradecer muchísimo la presencia hoy con nosotros del profesor Enrique Correa Trujillo, un docente, que es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Profe, gracias por habernos acompañado. A ustedes de verdad. Y un mensaje a la familia: no eduquemos extranjeros, que nuestros niños sean extranjeros, no, que sean ciudadanos venezolanos que quieran prepararse, pero volver para darnos ese apoyo, porque necesitamos sangre nueva que asuma el compromiso de reconstruir nuestro país. Muchas gracias, profe. Ha sido un placer acompañarlos. Nos despedimos hasta un próximo programa.